Hola, hola, muy buenos días. Qué alegría volvernos a encontrar. Estuvimos mucho tiempo por fuera de este espacio, pero estamos tan felices de poder encontrarnos nuevamente en Conexión para ti, en Conexión a Mamás. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando en esta mañana de sábado. Hoy es sábado 8 de marzo, un sábado muy especial para volver a empezar. Y vamos a saludar a André. Buenos días, André, ¿tú cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a todas las personas que ya comienzan a conectarse y muy buenos días a ti, Jennifer. Muy contenta de estar nuevamente aquí en Conexión a Mamás, iniciar un nuevo ciclo de estas hermosas conexiones, de este proceso tan bonito que venimos llevando hace tanto, tanto, tanto tiempo, y iniciar en un día tan especial, tú lo dijiste. En un día como hoy, que estamos empezando, pues estamos empezando, no venimos celebrando desde el día de ayer, el Día de la Mujer. Y con esto también queremos extenderles un abrazo cariñoso a todas las mujeres que se conectan y que siempre nos han acompañado, no solo en las transmisiones, sino que en la mayoría de ellas nos ven en el diferido. Así es, André. André, estuvimos perdidas mucho tiempo. Estuvimos por fuera diciembre, enero, febrero, pero es porque estuvimos preparando cosas interesantes para este nuevo año, para Conexión a Mamás. Ustedes van a ver durante este año otras caras que nos van a acompañar, otros temas que vamos a estar trabajando. Así que no se pierdan nuestras conexiones que volvemos todos los sábados a las 7 de la mañana para hablar, para conectar, para preguntar, ¿cierto? Para indagar en temas que a veces no son tan fáciles, pero aquí los trabajamos, esperamos que sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Y hablando de bendición, André, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para esta conexión de esta mañana. Así que les invitamos a quienes nos están escuchando que allí donde estamos, cerremos los ojos un momentico y conectamos con nuestro Padre Celestial. Padre amoroso, gracias Señor, gracias porque nos has dado vida, gracias porque nos das un sábado más de vida, de salud, Señor, pero sobre todo te agradecemos hoy porque nos permites abrir nuevamente este espacio. Gracias también por este día en el que recordamos y rememoramos el rol de la mujer y le damos relevancia a ese rol. Gracias por crearnos, Señor. Gracias por estar a nuestro lado siempre y te pedimos una bendición muy especial por esta charla que tendremos hoy, por este diálogo. Bendícenos y acompaña a cada persona que se está conectando con nosotros. A también las personas que se van a conectar en diferido y que, Señor, este tema que vamos a trabajar hoy sea de gran bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Bueno, y ustedes que ya se conectaron, salúdenos por favor a través de el chat, cuéntenos desde dónde se están conectando, cómo amanecen, si nos extrañaron o no. Nosotros les contamos que los extrañamos bastante en este tiempo y estamos por eso hoy con la sonrisa grandota de volver a conectarnos. Por aquí ya tenemos saluditos de Mariana, que siempre está conectada y que la van a ver por acá muy pronto. Nos dice buenos días Mariana, un abrazo grandote para ti. Por aquí Marta Lucía Guerrero también nos saluda. Buenos días Marta, un feliz sábado para ti. Y si hay más comentarios, por favor, déjenos allí sus saludos que nos encanta leerles. Cuéntenos desde dónde se conectan, Jennifer. El Sí, año pasado cuéntenos tuvimos gente de Australia, teníamos gente de México, de Estados Unidos y de muchísimos lugares de Colombia. Viajamos por sí, todo Colombia y de nos encanta Chile, que de nos sigan. Perú, también estuvieron Tuvimos personas de muy Perú, conectadas. sí, tuvimos mucha gente. Entonces, De El Salvador, creo que El también. Salvador. Y nos encantaría que nos contaran desde dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo. Muchos de ustedes nos ven en el diferido y les mandamos un abrazo enorme, una bendición enorme para ustedes. Pero cuando se puedan conectar en el directo, pues genial, y nos cuentan desde dónde se conectaron, desde dónde nos están viendo. Tenemos Así es. Tenemos por aquí, mira, ya empezamos, estamos desde Ibagué, un abrazo enorme para Jenny Arango, qué rico verte por aquí, así sea virtual, yo ya te imagino, Jenny, allá con tu tecito tomándote y arreglando a tu chiquita para ir a la iglesia, Jenny Arango. Y tenemos también a Jessica Jerez Jurado.
Dice Jessica, hola, hola, como siempre súper conectada y con muchas ganas de aprender y aportar en este bello espacio. Un abrazo, las quiero mucho. Bueno, tenemos una mesa de trabajo que ustedes van a disfrutar muchísimo, donde no solo tenemos personas muy bien preparadas desde la parte profesional, sino con unas características especiales en su personalidad. Fueron personas escogidas, fueron personas pensadas para hacer un aporte maravilloso en este programa y las van a estar viendo en cada uno de los episodios que vamos a emitir durante este año. Y dentro de esa mesa de trabajo, entonces tenemos a Mariana Ayala, tenemos a Jessica Jerez, tenemos a Jessica Chacín, que se va a conectar con nosotros desde México, tenemos a la profe Paula Saavedra, y va a ser un equipo bien interesante todo lo que vamos a trabajar este año, Jennifer. Así es, Andrea, así es, y estamos muy emocionadas de iniciar esta nueva temporada de Conexión a Mamás con todo esto que tú nos cuentas que vamos a trabajar. Seguimos saludando a las personas que se siguen conectando. Buenos días, feliz sábado, hoy 8 de marzo. Las mujeres que ustedes tengan por ahí cerquita, díganles feliz Día de la Mujer, porque hoy recordamos que fuimos creadas especialmente por nuestro Dios, ¿cierto? Y que tenemos un rol importante en nuestra sociedad. Así que pueden darle un abracito a esas mujeres que están ahí a su lado, decirles feliz día y mandarle también esta conexión a sus amigas para que disfruten este tema de hoy, a sus familiares, para que también disfruten este tema que tenemos hoy. André. Y mientras nos llegan más saluditos en el chat, pues vamos a contarles a las personas que están conectadas, que se están conectando, el tema de hoy que me parece maravilloso. Dice, explorando las sombras de la infancia para encontrar luz propia. André, ¿por qué sombras? Bueno, este es un tema que ya nos habían pedido y de hecho ya lo habíamos pensado en desarrollar desde antes, porque es un tema que está, no solo que está pues como muy en furor y que lo escuchamos en las redes sociales y lo escuchamos como en muchas partes, sino porque es un tema que siempre ha estado presente en la mesa de trabajo, no es un tema nuevo, es un tema que la psicología viene trabajando hace mucho tiempo con varios autores clásicos pues de la misma, pero que siempre tiene mucho que decir y del cual siempre tenemos que estar trabajando y del cual pues es importante que nosotros comencemos a relacionarnos no solo con los términos, sino con la vivencia. Y una de las características principales para hablar de este tema es que siempre nos piden, cuando preguntamos sobre los temas que quieren que trabajemos en el programa, nos piden hablar sobre pautas de crianza y nos hablan sobre cómo manejar el tema con los adolescentes, cómo manejar el tema de crianza con los niños, cómo ser mejores papás, ¿no? Que es como nuestro propósito, cómo ser mejores personas, cómo lo logro. Y siempre llegamos a un punto y es, bueno, vamos a irnos hacia atrás. Entonces empezamos a decir, hay que trabajar pautas de crianza, pero ¿por qué a las personas se nos dificulta trabajar pautas de crianza? Entonces vámonos más hacia atrás. ¿Qué hay en nosotros que nos dificulta trabajar ciertas pautas, que nos cuesta? ¿Qué hay detrás de todo esto que tiene que ver con la crianza? Y siempre llegamos al punto inicial y es, ¿qué pasó con nosotros, con nuestra propia vida? ¿Qué pasó en nuestra infancia? ¿Qué situaciones no se solucionaron o qué situaciones se crearon en la infancia que nos llevaron a generar unas sombras, no solo en la relación que tenemos con nuestros hijos y en la crianza, sino en la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo e incluso la manera como los otros nos perciben a nosotros mismos y cómo nosotros percibimos a las demás personas. Entonces, esas sombras son unas heridas, y algunas corrientes lo mencionan como unas heridas, y son unas heridas emocionales, son unas marcas psicológicas profundas que se generan en la niñez y que generan una experiencia dolorosa, que son heridas que no han sido resueltas, ¿sí? Y a diferencia de los recuerdos que suelen ser pasajeros que aparecen en nuestra mente, aparecen y se van, estas heridas pues se van a enmarcar en el desarrollo de nuestra personalidad y en el desarrollo de nuestra vida, porque van a dejar como una huella en ese sistema límbico, donde en el sistema límbico donde se procesan, pues como los patrones emocionales, donde se crean patrones pues de emociones y de respuestas automáticas, como la manera como reaccionamos ante el miedo, ante la frustración, todas esas reacciones que tenemos frente a nuestras emociones se generan allí en el sistema límbico y estas heridas emocionales
pues van a dejar esa huella en el sistema límbico que da respuesta a cómo nosotros reaccionamos a nuestro entorno. Estas heridas emocionales se presentan normalmente, en la mayoría de las veces, los autores refieren que se presentan durante los primeros 7 años y se presentan en situaciones o se presentaron en nuestras situaciones. Aquí lo vamos a pensar en doble vida las heridas emocionales. En mí como ser humano, cómo las vivencié, cómo las tuvo, y es una invitación que hago a todas las personas que ya a esta hora se están conectando, y en que lo pensemos con nuestros hijos, cómo nosotros, cómo ellos lo pueden ver reflejado. Entonces, en esta doble vía lo vamos a comenzar a trabajar y lo vamos a comenzar a ver. Estas heridas emocionales aparecen en situaciones que generan mucho estrés. ¿Sí? Siempre lo hemos dicho aquí en el programa, las situaciones donde uno puede generar un vínculo estable con los hijos o que generaron vínculos estables con nosotros, fue en situaciones en que teníamos mucho estrés, en condiciones de mucho estrés, y lo que nuestros papás nos decían o lo que nosotros les decimos a nuestros hijos cuando están en esas situaciones que generan mucha angustia, mucha ansiedad, dejan una huella emocional, dejan una marca. Las palabras y las acciones, ¿no? O sea, Las palabras, lo las que dicen acciones y lo que hacen. y lo que hace, o sea, la expresión física, ¿sí? O sea, la expresión con que nosotros reaccionamos. Entonces, tú puedes estar o tú pudiste estar llorando y tu mamá pudo ir a abrazarte, pero en el abrazo no hubo un contacto de apapacho, como decimos nosotros aquí en Colombia, apapachar. Apapachar en Colombia es abrazar con ternura, es hacer conexión con el cuerpo, con la mirada, con las palabras, es acoger, acoplarse al cuerpo de la persona que uno está abrazando, sino que pudimos haber encontrado en nuestra mamá rigidez en el abrazo, ¿sí? Como acartonado. Como el abrazo vacío que dice uno. El abrazo vacío, muy acartonado. Y entonces uno dice, bueno, pero ahí estaba mi mamá en ese momento difícil. Sí, pero había un lenguaje corporal de acoplamiento que me estaba diciendo algo diferente, ¿cierto? Entonces, eso que me dice algo diferente va hacia el inconsciente y hace una representación. Normalmente estas heridas se generaron, en la mayoría de los casos, la mayoría de los autores dicen antes de los 7 años. Durante los primeros 7 años se comienzan a generar estas heridas y cuando las heridas no son resueltas, no son sanas, no se han sanado ni durante la adolescencia ni los primeros años de la adultez, pues ellas siguen marcando y van marcando y van marcando la manera como nosotros nos comportamos y sobre todo esa manera como nosotros reaccionamos. Las heridas en la infancia se llegan a convertir como estos lentes, la manera como nosotros vemos el mundo, cómo lo percibimos. Si lo percibimos de manera agresiva, de manera agreste, cómo percibimos ese mundo, lo vamos a ver es a través de esas heridas cuando las heridas no están resueltas, ¿sí? Hay una pregunta que a veces sale en consulta y es que me dicen, bueno, Andrea, cuando yo leo o estudio sobre las heridas, pues hay varias heridas, hay 5 heridas, la mayoría de los autores mencionan 5, el autor clásico que maneja, la autora clásica que maneja esta teoría de explicación del comportamiento humano desde la infancia, ella menciona que hay 5 heridas, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Estas heridas, cada una de ellas la vamos a estar trabajando sábado por sábado para poder darle pues como el tiempo suficiente para entenderlas, pero ella menciona, los autores, en realidad la mayoría de estos autores, lo que vienen a mencionar es que estas emociones, esta manera de ver el mundo desde estas heridas, no aparece una sola herida. En la mayoría de las ocasiones nosotros no tenemos una sola herida por sanar, tenemos varias heridas, pero hay una que es más notoria que los otros o que genera mayor conflicto a nivel emocional. Hay una de esas que genera mayor conflicto. Entonces, por eso es importante hablar de esas sombras y por eso el título de sombras, porque los seres humanos, para poder tenerlos, pues también hay unas sombras, ¿cierto? Hay unas sombras y vamos a ir hablando durante esta mañana, vamos a continuar hablando sobre esas sombras, pero nos vamos a centrar en una sombra en especial, en una de estas heridas en especial. André, y que las sombras generalmente no nos fijamos en ellas, ¿no? Nosotros vamos caminando y no vamos viendo, ay, cómo está mi sombra, cómo va.
Entonces, lo mismo sucede con esas heridas, ¿no? Generalmente somos conscientes de ellas cuando ya han afectado alguna parte de esas relaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, qué importante conocer eso y saber, ser conscientes, ¿no? Que lo que tú dices, que tenemos luces, pero también tenemos algunas sombras y que muchas veces no las vemos y no somos conscientes de ellas para poderlas trabajar. Pero antes de seguir, André, con este tema que está buenísimo, tenemos más saluditos por acá que no los queremos perder. Jenny Arango nos dice feliz día, mujeres hermosas, también feliz día para ti y para todas las mujeres preciosas que nos están acompañando en esta mañana. Yasmín por aquí nos dice hola, buenos días, Dios los bendiga y feliz día de la mujer, un abrazo, bendiciones, bendiciones por allá a todas las mujeres de Pitalito, creo que es que estás, un abrazo grandote. Y Karina Zamora nos dice un hermoso día y gracias por este espacio tan valioso. Gracias a ustedes por estar conectadas aquí. Realmente ese es nuestra motivación, ¿cierto? Ustedes que están ahí pendientes, escuchándonos, dejándonos su saludo. Si tienen preguntas frente al tema, también las pueden hacer. Es importante que dialoguemos y pues esta es la forma que tenemos para comunicarnos así en la virtualidad. Entonces, por favor, déjenos allí sus comentarios, qué piensan, si tienen alguna pregunta. Y si vamos a, durante esta charla, responder una pregunta, ¿cierto, André? ¿Cuál es? Si de pronto ustedes empiezan a identificar, a reconocer algunos patrones de los que nos está hablando André, ustedes nos pueden decir, nos pueden contar cómo les ha afectado en su vida diaria, si, ¿cierto? Si han tenido alguna situación en la que lo identifiquen, también nos pueden contar allí a través del chat, que estamos felices y encantadas de conocerles desde la distancia, desde esa pantalla, pero estamos cerca, conectados y aprendiendo de este tema importante, las sombras de la infancia, que ya André nos mencionó para de pronto las personas que recién entraron, que esas sombras hacen referencia a esas marcas, a esas heridas que nos ha dejado la infancia, ¿cierto? Y la forma como nos relacionamos con nuestros padres, con esa figura de apego, pues nos va dejando algunas sombras y que muchas veces decíamos no somos conscientes de ellas, pero que vienen luego a afectar las relaciones con los demás y no solamente con los hijos, con la pareja, con las amigas, con los amigos, ¿cierto? Con los compañeros de trabajo. A veces tenemos reacciones que no sabemos por qué, qué pasó aquí. Y cuando vamos a mirar esas sombras, pues nos damos cuenta de que algo nos afectó. Por acá tenemos otro saludito. Antes de continuar, Andrés, Jessy, un abrazo grandote, ya nos saluda desde México, nos dice feliz sábado, qué alegría aprender con ustedes temas tan útiles. Jessy, estamos felices de que estés con nosotras y, como mencionamos, que estés en nuestra mesa de trabajo. André, continuemos entonces, porque tú mencionabas que, bueno, los autores mencionan 5 de esas heridas importantes y nos dijiste que hay una que, digamos, afecta más, ¿cierto? ¿Cuál es esa herida? Bueno, hay unas heridas, en cada persona va a haber una herida diferente, ¿no? Dependiendo de la experiencia de vida que tenga. Pero no solamente es la experiencia de vida, es también esos rasgos individuales únicos con los que Dios nos hizo. Por eso yo puedo tener la misma expresión con una de mis hijas, la misma expresión con ambas niñas, con mis 2 hijas, pero una recibirlo de manera diferente a la otra. ¿Sí? Porque hay unas características en el comportamiento humano que también son características biológicas en su respuesta, genéticas, muy genéticas y muy biológicas también de la manera como nuestro organismo, nuestro cuerpo responde a las demandas del exterior. Entonces, podemos tener la misma experiencia, pero la vivencia interpretarla de manera diferente. Podemos tener 1, 2, 3 heridas o las 5 heridas, pero una de ellas ser más relevante que las otras, o sea, ser nosotros mucho más conscientes de ellas. Entonces estábamos diciendo que las heridas normalmente se generan en la infancia, por eso ustedes las escuchan en las redes sociales hablar como heridas de la infancia y son interpretadas como situaciones de amenaza en la existencia emocional. O sea, ellas interpretan, es como que es una amenaza para mí a nivel emocional, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pensar en un padre que en el momento en que el hijo se le acerca,
está distraído en un momento de una situación que el niño tiene de mucho estrés o de una situación que para el chico es muy intensa, puede estar distraído y el chico, el niño, ver esa distracción del papá como un rechazo, como una sensación de rechazo. Y el papá puede estar todo el día en la casa, todo el tiempo con él, pero en el momento en que él lo necesitó, que ahí nos pegamos a la teoría del apego, en el momento de estrés, de situación difícil que él lo necesitó, el papá estaba distraído, no le prestó atención y lo rechazó. Sin embargo, pues las heridas de la infancia no se generan por una única acción. Ah, es que cuando yo tenía 6 años, a mí me rechazó, yo fui a pedirle algo a mi papá y volteó y no me prestó atención a lo que yo le estaba hablando. No, ellas realmente se van a formar en la repetición de la conducta. Entonces, ante situaciones de estrés, constantemente cuando me acercaba a mi papá iba a encontrar un rechazo, ¿sí? Es ese tipo de cosas. O sea, no es porque se presente una sola vez, es porque se presenta de manera repetida o porque la situación que yo como niña estaba presentando era muy, muy, muy intensa, de mucho, mucho estrés, de mucho cortisol regado en mi cerebro y la reacción fue, en este caso, hoy vamos a trabajar el rechazo, la herida de rechazo, la sensación de rechazo, donde sí deja una huella. Y siempre estuvo presente, pero en esa situación donde yo estaba segregando muchísimo cortisol, donde la situación estaba muy intensa para mí a nivel emocional, ¡pum!, se generó el rechazo y ya ahí comenzó a generar una historia donde yo comienzo a observar cómo los demás me empiezan a tratar y si esa conducta de rechazo la veo reflejada también en mi mamá, en mis hermanos y en las personas que estaban a mi alrededor, ella se comienza a consolidar y a coger más fuerza, más fuerza. Eso lleva a que nosotros creemos algo que en psicología nosotros llamamos como la creación de personalidades falsas, ¿sí? Eh, y esa creación de personalidades falsas o de máscaras son para evitar ese dolor original que sentimos cuando percibimos el rechazo de mi papá, de mi mamá o de mis cuidadores principales o significativos, el rechazo de la profesora en el salón de clase, el rechazo de mi mejor amiga durante la infancia, ese tipo de cosas, de cuidadores que son altamente significativos o que eran altamente significativos para nosotros, van a generar una creación o una máscara de personalidad para poder blindarme, de no volver a tener esa sensación incómoda de sentir el rechazo. Entonces aquí aparecen personalidades que van a estar muy regidas al perfeccionismo, a la rigidez, a rasgos muy obsesivos, a rasgos muy límites en nuestra personalidad, a la hipersensibilidad a nivel emocional, a la hipersensibilidad social, todo esto va a ir ahí mezclado como una manera, como una caparazón que nosotros colocamos para que no nos hagan daño. Cada herida entonces va a tener pues una máscara asociada para poder distorsionar como esa autenticidad. Y aquí es importante hacer un paréntesis y es que estas heridas no son culpa de los padres, que este es el primer dato para uno poder comenzar a sanar las heridas. Que nosotros decimos, ah, es que la culpa era de mi papá porque mi papá fue un padre ausente. Ah, es que la culpa era de mi mamá porque mi mamá siempre estaba ocupada o siempre estaba enojada. O, ah, no, es que la culpa son de mis papás por la manera, es que me tocó los peores papás del mundo, es que mis papás eran muy descuidados, es que aquí es importante que empecemos a entender que nuestros papás, así como nosotros ahora tenemos hijos, actuaron también desde sus propias heridas y de la percepción de sus propias heridas. Y así como nosotros podemos caer en el error de repetir la historia a nivel generacional, pues ellos lo hicieron, ¿sí? Ellos lo hicieron. Por eso tocamos estos temas, porque al iniciar con un tema de crianza tenemos que primero empezar a hablar y a decirnos, bueno, ¿qué es lo que hace que a algunas personas se nos dificulten ciertas estrategias de crianza con los niños o con los adolescentes? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos falta trabajar? Entonces aquí no es la culpa, es de mi papá que me generó estas heridas y yo no he podido avanzar en la vida. No, aquí es André, como de todo. y que también ellos trataron de hacerlo mejor con las herramientas que tenían. Que si uno se pone a ver, cada vez fue Así es. más difícil, más duro, ¿cierto? Si uno ve los abuelos cómo criaron a los papás, los bisabuelos a los abuelos. Entonces, cada uno de ellos trató de hacer lo mejor con las herramientas y el conocimiento que se tenía. Así es, así es, así es, Jessy. Y entonces ahí nosotros tenemos que ser muy conscientes como de que, listo, hay una herida,
yo ya soy adulta, tengo que mirar, buscar soluciones y buscar la manera de comenzar a sanar. Porque es que no solo, estas heridas no solo afectan, lo veníamos diciendo, no solo afectan a las personas que están a nuestro alrededor, los hijos, la pareja, las personas, no, sino a nosotros mismos. Es que la herida está en nosotros. Entonces es como las heridas físicas. O sea, yo le puedo ver una herida a mi pareja, pero realmente al que le duele es quien tiene la herida, ¿cierto? Entonces eso va a marcar un dolor y esos dolores se pueden mantener a lo largo de la vida. Y de vez en cuando, como las heridas físicas, cuando tú te rozas con la pared o te rozas con algún objeto, pues ella vuelve y se abre y vuelve y genera dolor. Entonces es una herida que es de nosotros y ante ciertas situaciones se va a volver a abrir. Esas situaciones pueden ser factores externos, que estemos en un proceso de divorcio, que estemos teniendo conflictos con la pareja, que estemos teniendo conflicto con los adolescentes, que estemos teniendo un problema, estrés laboral, puede esto volver a abrir, situaciones en las relaciones con nuestros amigos, con las personas que están alrededor, incluso cuando nosotros estamos en un cambio de etapa del desarrollo biológico, la entrada de la menopausia, la perimenopausia, el inicio de un proceso de gestación, de un embarazo, lo que sucede después del parto, el periodo posparto, esos cambios biológicos, la entrada de la adolescencia, la entrada de la adultez, esos cambios biológicos también detonan, porque hay unos cambios a nivel hormonal, pues van a hacer que esas heridas otras vuelvan y aparezcan y nos acudan y nos digan, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estarías tú no lo dejaste ahí, pero no lo solucionaste? El origen de la herida del rechazo aparece según Bordeaux, que es la autora que vamos a utilizar con este tema, antes de los 4 años. Y lo que vienen reportando estas investigaciones frente a esas características de personalidad es que muchas veces la herida de rechazo es ocasionada, o por lo menos es percibida de mayor intensidad con el padre o la madre o el cuidador principal del mismo sexo, aunque esto puede pues, variar, ¿no? No estamos hablando de comportamiento humano, entonces no es exacto, no es en todos los seres humanos, pero la mayoría de las personas quien va a generar esta herida de rechazo es el padre, la madre o el cuidador que representa el mismo sexo en la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos, quien genera esta herida o este contacto de manera consciente o inconsciente y genera la herida es el cuidador, que es del mismo sexo. Entonces vamos a encontrar un padre que va a evitar el contacto físico. Encontramos cuando los padres decimos, no molestes tanto, ahora te atiendo, o cuando empezamos a hacer comparaciones, debería ser más como fulanito de tal, o deberías hacer otras cosas como, en esa constante comparación hacia el otro. Se puede presentar también cuando hay ausencia de validación emocional ante los logros o las necesidades. ¿Sacaste buenas notas? Pasó desapercibido porque pues, es lo normal, tiene que sacar la persona buenas notas, el hijo tiene que sacar buenas notas, o ante logros que desarrollábamos en la infancia, que para nosotros eran significativos, como pasar un examen de matemáticas, hacer cosas que para nosotros implicaban un esfuerzo, pero que en el ajetrino, en el trabajo de nuestros papás, en el oficio, en las muchas cosas que ellos tenían que hacer, pues no le daban como tanta importancia o no le daban como tanta relevancia. Y todo esto, todos estos gestos llevan a que el niño o a que nosotros pensáramos que no éramos indispensables en nuestra esencia, o sea, en nuestra pura esencia como tal, nosotros, el sentir es, no somos tan indispensables. Realmente en nuestra esencia yo no soy indispensable. Y eso genera un rechazo a nuestras propias acciones, es a nuestras propias acciones. En consecuencia, pues iban a aparecer unas características en el desarrollo de esa personalidad, una autoexigencia extrema, la necesidad, como no soy suficiente, siento que no es que no sea suficiente, sino siento que yo no soy, que soy indeseable, no soy deseable en mi esencia pura, entonces voy a tener una mayor autoexigencia, ¿cierto? En mi personalidad, buscar la perfección para merecer ser aceptado. Entonces, me autoexijo mucho, necesito en dos extremos, o hacerme notar mucho por la necesidad de merecerme
O al contrario, una personalidad que se va al otro lado, que es totalmente invisible a nivel social. No quiero que me tengan en cuenta, no, entonces no me gusta hablar en público, no me gusta asumir roles de liderazgo, evito destacar, o destaco muchísimo. Necesito la atención completa para ver si encuentro que soy indispensable para alguien, porque siento que mi esencia desde la infancia no ha sido indispensable, no he sido indispensable. Entonces, esa esencia, al no ser indispensable, pues va a buscar una máscara de protección, de tratar de confrontarla para no sentir ese mismo dolor emocional. En las relaciones de pareja, por ejemplo, aparece mucho la huida emocional. Entonces, abandona relaciones o proyectos ante el primer signo de crítica. Entonces, inmediatamente abandona eso que está sucediendo, o en esa esencia, si hablamos de las relaciones de pareja, en esa esencia propia, puedo permitir infidelidades de mi pareja de manera recurrente, porque pues es que yo no soy indispensable. ¿Sí? Entonces, de manera inconsciente es como si el cerebro nos dijera, mira, no eres tan indispensable. ¿Sí? Entonces, era necesario que tu pareja buscara a otra persona, o se lo dejo pasar, o ay, no voy a hacer ruido, no voy a hacer nada. Pues yo lo tolero, yo lo aguanto, porque finalmente nunca ha sido indispensable para nadie. ¿Sí? Entonces, no pasa nada. Yo permito, dejo pasar y dejo pasar. Entonces, esas son características que se van manifestando. Algunos autores incluso llegan a manifestar que es tanta la herida de la infancia que tiene una representación a nivel físico en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que las personas con una herida profunda emocional desde ahí, desde el rechazo, casi siempre están encorvados, con el pecho hundido, una manera de proteger el corazón de que aquí no llegue. Entonces esta posición es muy difícil, pero esta posición es más suave. Hay unos ojos que son muy evasivos, entonces tú vas a hablar con la persona y la persona no te mira de frente, sino que como que no te hace el contacto directo visual, óculo, pues no te mira, sino que busca como evadir tu mirada y ese contacto ocular. Hay unas enfermedades que también se van a representar en el cuerpo cuando esa herida es muy constante y es muy evidente, como problemas en la piel, cirrosis, edemas, que de cierta medida también van a estar involucradas como a eso que se está sintiendo a nivel emocional, porque el cuerpo está íntimamente relacionado con las emociones, ¿no? Eso lo hemos hablado pues en diversas formas acá. Entonces es como que no sentirse bien con su propio cuerpo, no me siento bien con esto que está aquí dentro de esta piel, y eso va a tener unas repercusiones. Esto no se genera de manera consciente, se va a generar de manera inconsciente. Hay unos rasgos únicos que se van a presentar en ellas. eh, Atacan sus pensamientos constantemente, están atacando en su pensar. Cuando uno lee el pensamiento, la existencia misma, la persona siente que ocupa un espacio no deseado. Yo estoy ocupando un espacio que no me corresponde a mí. Diferente, el siguiente tema dentro de 8 días es el abandono, la área de abandono, pero es diferente al abandono. Es una cosa es que a ti te abandone, otra cosa es que a ti te rechacen de entrada. ¿Sí? Algunos autores incluso manifiestan que esta herida de rechazo se genera incluso desde el proceso de gestación, ¿no? Cuando nosotros rechazamos al bebé o la situación que viene, desde ahí ya estamos empezando a marcar esa historia emocional que la persona va a tener. Crear esas máscaras de perfección para poder evitar rechazos. Muchos desarrollan esas personalidades que son supremamente hiperexigentes o muy complacientes también hacia los otros. Complazco todo lo que mi amigo me pide, o complazco todo lo que mi pareja me pide, para no volver a sentir como esa sensación de rechazo, y aparece ese autosabotaje paradójico, es un autosabotaje constante de rechazar oportunidades, por ejemplo, antes de que ellas puedan llegar, ¿no? Entonces aparece ese autosabotaje. Entonces, mira, es que te van a ascender en el puesto. No, yo no quiero ese puesto, no. Y uno mismo se sabotea, uno busca sabotear ese tipo de situaciones. Yo no soy capaz. Ajá, yo no soy capaz, ¿sí? Yo no soy capaz. O uno dice, no, es que yo no puedo, o es que yo no, lo está haciendo muy bien, se está desempeñando muy bien el trabajo, pero no es suficiente. O sea, como que no, yo no lo hago lo suficientemente bien. O sea, no sé por qué me están diciendo que lo hago bien si yo no lo hago bien. No, es que me falta.
que eso tiene que ver con el autosabotaje. Me falta trabajar en eso, pues no, yo no soy lo suficientemente pues como bueno. Y eso se vuelve como un círculo, porque ese tipo de pensamientos, pues lo que genera es que atrae en ese círculo emocional, pues va a atraer patrones de relaciones, no me gusta la palabra tóxica, pero patrones de relaciones pues que nos generan daño, porque atrae precisamente rechazo, porque está repitiendo de manera inconsciente no ser suficientes, y eso lo que hace es que atrae precisamente la percepción de la gente de que algo le falta, que esta persona algo tiene extraño en esa extrema autoexigencia que no cuadra. Entonces va a generar un rechazo, el mismo rechazo social. O sea, ese autosabotaje y ese rechazo y ese miedo a lo social, pues va a generar este tipo de situaciones. Claro, y la persona después dice, no, pero es que yo no sé por qué no puedo establecer relaciones, por qué no aparece la persona adecuada, pero no se ha dado cuenta, ¿cierto? Que esas heridas de la infancia están generando ese bloqueo allí en establecer otras relaciones. André, tú nos mencionabas hace un ratico algo muy importante, y es que pues, algunas actitudes, palabras de los padres, pues pueden generar, ¿cierto? Esas sombras allí. Y nos pusiste un ejemplo claro, ¿cierto? Cuando llega el niño, le habla a papá o a la mamá, y aunque está ahí presente, no hay una atención, digamos, directa, ¿cierto? Y entonces ahí se va perdiendo, y nos explicabas que es cuando es repetitiva esa acción. Pero ¿qué otros comportamientos parentales? Porque aquí la mayoría ya somos padres, ¿cierto? Y pues estamos analizando desde allá de nuestra infancia, pero también tú mencionabas que vamos a estar analizando nuestra acción hoy en día. Entonces, ¿qué otros comportamientos parentales pueden generar este tipo de herida sin ser evidentes? Es decir, que no seamos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿Para qué vamos a trabajar eso? Pues para que lo hagamos consciente, y cuando se nos acerquen nuestros hijos, pues podamos prestarle esa atención. Y también pues para identificar en nuestro caso, en nuestra propia vida, de pronto qué pudo haber sucedido. Bueno, otra característica, habíamos hablado pues como del cuerpo rígido, ¿verdad? Las sonrisas forzadas también es una característica que se desarrolla en esa parentalidad. Las sonrisas forzadas durante las interacciones, y esas sonrisas forzadas que generan como incomodidad, ¿sí? Entonces, como cuando tú llegas del trabajo muy cansada, con muchas cosas, y Sarita te dice, mami, mira el dibujo que hice en el colegio. Ay, sí, muy lindo. Sí. Esa es una sonrisa forzada, o sea, tú no estás ni conectada y tienes un montón de cosas del trabajo en la cabeza, y ella te está mostrando algo que para ella es significativo. Pero como no es por una sola vez, sino estamos diciendo en situaciones de estrés donde más se agranda el tema, la herida se abre, sí se hace en conductas repetidas. Entonces, cada vez que llegamos del trabajo cansados se vuelve algo repetitivo la conducta de nosotros sentirnos como ajenos a los niños, ¿no? Entonces, como que ellos están allá y yo estoy acá y yo tengo cosas muy importantes que pensar y hacer. Entonces, tengo que llegar, organizar la casa, empezar a preparar la comida para el otro día, las loncheras, bueno, todo lo que implica como el tema de la crianza. Y si, por ejemplo, yo soy una madre cabeza de hogar o madre soltera, pues el mayor es el nivel de estrés. Claro, pues más carga voy a tener, y entonces ante esas pequeñas cosas que el niño me dice, se vuelve algo repetitivo y algo que se convierte ya en un patrón. Sí, 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 muy bien, muy bien. Sí, sí, está bien, te quedó bonito, pero esa es como esa sonrisa forzada, ¿sí? Entonces, ahí lo que el niño interpreta o va a llegar a percibir es que estorba. Aunque las palabras digan lo contrario, de que está bien, de que está bonito, para él la interpretación que se está dando es que eso estorba. Cuando se hacen las comparaciones entre los hermanos o entre la familia o entre los compañeros, lo que el niño va a entender es que debe dejar de ser el mismo para ser una persona amada, porque si él es el mismo en su propia identidad, va a ser rechazado, claro. Y entonces imagínate esto, lo que implica ya cuando llegue a la adolescencia, ¿sí? Entonces, ya en la adolescencia es cuando van a aparecer cosas mucho más confusas frente a su propia identidad.
frente a quién soy yo. O sea, yo no puedo ser yo porque no estoy siendo aceptado. Entonces vamos a tener problemas como la aceptación hacia el mismo cuerpo y en sus manifestaciones, anorexia, bulimia, todas las dificultades que aparecen, los trastornos límites de personalidad, donde los chicos se hacen autolesión, la misma depresión como tal, como un rechazo de ese cuerpo, porque es que esta identidad que yo tengo o que venía construyendo, que estaba conmigo, no es aceptada, es rechazada. Entonces yo tengo que dejar esa identidad para poder sentirme amado. La invalidación emocional es otro de esos patrones. Cuando, por ejemplo, nosotros le decimos a los niños, eso no es para llorar, eso no es para llorar tanto, no llore, que sucede Lo hemos mucho. puesto, por ejemplo, varias veces, André, pero es que sucede mucho cuando el niño se cae, levántate que no pasó nada, y lo tenemos tan metido ahí que invalidamos, ¿no? Es que sí pasó, es que se golpeó y si está llorando es porque le duele. Entonces, y nos sucede muy comúnmente, y lo que tú mencionabas ahorita de cuando llegamos del trabajo cansadas, o sea, no es para que nos sintamos mal en este momento, sino que lo hagamos consciente, porque es que nos sucede todo el tiempo, es la vida diaria, es el común denominador, todos tenemos mucha carga, y más las mujeres, que tenemos tantas cosas en la cabeza, que desempeñamos tantos roles, que tenemos todo el tiempo el cerebro funcionando, que nos sucede, y por eso lo mencionábamos así, es involuntario, no son evidentes esos comportamientos porque es nuestra vida diaria, porque es cómo nos comportamos diariamente y por eso lo estamos tratando, ¿no? Porque es importante que a pesar de que estamos en ese ajetreo, en ese corre-corre, pues vayamos dándonos cuenta de, bueno, qué acciones podemos ponerle un zoom, ¿cierto? Para mejorar en esa vida y en esas relaciones. ¿Qué otras, André? Sí, porque frente a lo que tú dices, porque uno dice, bueno, ahora las mujeres salimos a trabajar, hacemos muchas cosas, ¿cierto? Pero antes las abuelas tenían una cantidad de hijos, entonces eso también Claro, representaba para ellas un trabajo y una carga prestarles diaria. atención, claro, prestarles atención a cada uno de los hijos, pues era muy complicado, o sea, iban a ver estas heridas y estas heridas se repiten de una generación a otra, ¿sí? Por eso no reaccionamos lo mismo ni recibimos la impresión de la mamá o el aspecto de la mamá de la misma forma. Esas invalidaciones emocionales también sucedían cuando nuestras mamás, ya más en la generación de nosotras, no hacia nuestros hijos, sino hacia nosotras, constantemente estaba el regaño o el enojo o la mala cara o la exigencia, la exigencia. Nunca es suficiente, como que nunca es suficiente lo que tú haces, ¿no? Entonces tienes que hacerlo más, tienes que hacerlo mejor, pero no había ese abrazo, ese apapacho, ese lo estás haciendo bien, como ese equilibrio, sino era la exigencia, y ante las equivocaciones que tú cometías, pues te pegaban, te golpeaban, te decían palabras fuertes o te ignoraban. ¿Sí? Que ignorar a una persona pues también es una invalidación emocional. La ausencia de los rituales afectivos también es una de esas marcas que uno puede hablar dentro de lo parental. Por ejemplo, cuando no teníamos las rutinas de los cuentos antes de dormir, perder como esos espacios de conversaciones durante las cenas, esas rutinas afectivas, ¿sí? Donde yo saco el espacio y sé que es mi momento de conectarme con el niño, olvidar las fechas que son importantes para el niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando son hijos de padres separados, cuando somos hijos de padres separados y al papá de pronto le olvidó que estaba cumpliendo años, ¿sí? O no aparece, sobre todo en esas fechas que son especiales. Entonces, ahí se va a sentir, se va a abrir esa herida de rechazo y que nosotros pasamos de una generación a otra, porque en este tipo de cosas, como las dinámicas de las problemáticas, la falta del ritual afectivo, es como si lo estuviéramos diciendo al niño o nos estuvieran diciendo a nosotros cuando estábamos niños, tus prioridades no son importantes. O sea, lo que para ti es importante, niño, para mí no lo es. Pues eso no es importante. Entonces empezamos a estructurar una personalidad donde mi prioridad, quién soy yo, no es importante. Ya cuando yo soy mamá, cuando soy adulta, cuando soy esposa, cuando soy empleada, vivo a función de los otros, pero no me centro en la atención a mí misma, ¿sí? Porque o no tengo tiempo, o no se puede, o
me cuesta pensar que yo necesito el autocuidado. Sí, que hemos hablado tanto acá el tema del autocuidado. La delegación excesiva del cuidado es otra de esas características. Por ejemplo, en la actualidad, cuando nosotros dejamos mucho tiempo a los niños con las niñeras digitales, las tablets, los computadores y este tipo de cosas, cuando se deja mucho tiempo al niño o de manera recurrente a los niños en este tipo de aparatos electrónicos y de manera recurrente, la sensación y la percepción que va a generar en el niño es eso, es como de prefiere que otros me críen, ¿sí? Que haya otros y en este otros pues son objetos, ¿cierto? Claro. Porque cuando se deja con otros cuidadores, pues ese cuidador se espera que le preste la atención humana necesaria, ¿sí? Pero cuando no es un humano el que me está cuidando, entonces yo soy rechazable, o sea, una máquina es quien está haciendo contacto conmigo y eso va funcionando de manera inconsciente. Y esto pues se va a ir proyectando ya en la adultez, va a ir apareciendo, donde van a aparecer cosas como cuando seas médico me vas a sentir muy orgulloso de ti en la familia, cuando seas grande y tengas dinero, cuando seas grande y puedas hacer tal cosa, ese tipo de cosas también generan como una sensación de que quien soy ahora no encaja. Y ese quien soy ahora pues se vuelve eterno. Quien soy ahora no encaja, soy adulto, pero quien soy ahora no encaja, soy un adulto mayor y quien soy ahora sigue sin encajar, nunca encajo. André, cuando los niños llaman, mami, tal cosa, ya voy, y pasa tiempo y no llegamos. ¿También se genera ese tipo de herida? Ya voy, pero nunca llega. ya voy, y nunca llega. Y él observa qué es lo que tú como mamá o como papá estás haciendo. ¿A qué le das prioridad? ¿A qué le das prioridad? Entonces, o sea, mi identidad, y ahí es donde se va a desvanecer esa identidad, mi identidad, quien soy ahora, no es indispensable. Indispensable es el trabajo que mi papá está haciendo en el computador, indispensable es lo que mi mamá está haciendo en su celular o en su trabajo, pero yo no soy indispensable. El rechazo es el no sentirse indispensable. Claro. André, tenemos por aquí otro saludito. El pastor Jean-Pierre nos dice, Dios les bendiga por tan lindo programa. Muchas gracias por estar aquí conectado. Y hay una pregunta muy importante. Jessica nos dice, ¿hay posibilidad de revertir esta herida de rechazo en la misma etapa de la infancia? A ver si entiendo. Si es posible revertirla estando nosotros en la infancia. Estando en la infancia. Estando nosotros en la En infancia. este momento con nuestros chiquitos, por ejemplo. Bueno, a nivel generacional sí, y esa es la invitación que tenemos hoy. De hecho, hace parte de una de las preguntas y es, sí lo podemos hacer, sí podemos trabajar en esa herida y podemos comenzar a mirarla, porque lo que yo les digo, no es solo lo que sucede con los niños, sino lo que sucede con mi pareja y la manera como yo me hablo a mí mismo y lo que sucede con ese autosabotaje que yo me realizo. Con mi pareja va a estar la dependencia de un amor supremamente condicional, muy condicional. Hay un ciclo pues de idealización dentro de las relaciones de pareja y con los hijos es el seguir repitiendo como esos patrones de conducta. Sí hay maneras en que se puede comenzar y uno es, primero tenemos que hacer consciente cuál es la herida, en este caso estamos hablando de la herida de rechazo, si esa es una herida que yo tengo y que yo percibo en mí. ¿Cómo lo logro percibir? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Está en mis pensamientos? ¿Cómo me relaciono con mi pareja? ¿Qué situaciones inconscientes comienzo a realizar de manera impulsiva? Entonces es como cuando yo les decía, cuando tú llegas del trabajo, llegas y se te acerca el niño y tú, sí, hola, hola, y empieza la sonrisa falsa. Uno ese tipo de cosas tiene que comenzar a hacerlas conscientes. La reacción por el sistema límbico fue inmediata, pero lo estamos haciendo. O sea, esto nosotros lo estamos repitiendo con las personas que tenemos alrededor, lo estoy repitiendo con mis hijos. Entonces, el primer paso para romper pues como ese patrón
comenzar a identificar las relaciones que hemos tenido en el pasado y empezar a notar, por ejemplo, bueno, cómo fue esa relación con mi mamá, cómo fue esa relación con mi papá, y no solo quedarnos ahí, sino bueno, si yo tuve relaciones de pareja en el pasado, cómo eran esas relaciones de pareja en el pasado, y esas relaciones de pareja tenían cosas en común. O sea, las parejas que yo tuve en el pasado me maltrataban verbalmente, me hacían sentir inútil, sentía que no era suficiente para ellos. Cómo reaccioné frente al rechazo de ellos y cumplía, yo repetía como los mismos patrones, eh, es empezar como a evaluarnos para mirar cómo. Entonces, primero es el reconocimiento de esa herida y es un reconocimiento sin juicio. Como un reconocimiento sin juicio, sin juzgar lo que mis papás o lo que mis cuidadores hicieron conmigo cuando estaban en mi infancia, porque ellos también tenían sus propias heridas, ¿sí? Y este es mi propio camino, ya no es el camino de ellos, ya como adulta, este es mi camino y yo soy quien debe dar solución. Entonces, comenzar a mirar ese reconocimiento, ese sí existió, sí sucedió, el gesto se presentó, el comentario detonó un dolor en mí, ese comentario que mi mamá hizo, ese comentario que mi papá hizo, generó un dolor, ese comentario que mi hermano hizo, que mi maestra en el aula de clase hizo, detonó algo en mí. Y eso que detonó generó una reacción en mi cuerpo, me generó dolor de estómago, que recuerdo que me haya podido generar o no recuerdo cómo reaccionó mi cuerpo frente a esa reacción. Se puede comenzar a dialogar con esa experiencia y empezar a dialogar con esa experiencia o con ese niño interior, como algunos le dicen, es comenzar a verlo como si estuviéramos viendo una película y comenzar a decirle a ese actor que estamos viendo, que somos nosotros, en medio de ese proceso de dolor, mira, no fue tu culpa y tú mereces amor sin condiciones, por el simple hecho de que eres un hijo creado por Dios, eres un hijo de Dios. Entonces tú mereces un amor sin condiciones. Empezar a reprogramar esas creencias que tenemos de nosotros mismos, que el valor es un asunto intrínseco y que no depende de la aceptación ajena, de que el otro me acepte, sino que es un valor mío, es muy intrínseco. Repetírmelo muchas veces y si necesito mirarme en el espejo y repetírmelo y repetírmelo y repetírmelo, mi valor es intrínseco, no depende de la aceptación ajena, mi valor es intrínseco, no depende, hacerlo varias veces frente a un espejo para que el cerebro comience también a conectar y a hacer nuevas conexiones y nuevas creencias de quiénes somos en realidad. Hacer acciones correctivas, ¿no? Con pequeños pasos que sean visibles. Por ejemplo, en esa sensación de rechazo, me cuesta mucho hablar en público, ¿bien? En algunas personas a mí me costaba mucho hablar en público. Entonces, comenzar a tener esos pequeños acercamientos para ir rompiendo esos esquemas de pensamiento. Entonces, empezar a hablar en público. Si puedo tener una presentación en la iglesia, hacerlo, así sea leer un versículo, una oración, algo muy corto, pero empezar a romper. Si estoy en una reunión social con amigos, empezar a hablar, empezar a hacer, hacerme visible lentamente, utilizar una prenda de un color llamativo, un color amarillo, un color naranja, algo que llame la atención y me acerque a eso que tanto miedo le tengo de manera lenta, pero ir haciéndolo como de manera estratégica. Hay, Jennifer, hay una historia en la Biblia que a mí que me conectó con este tema de la herida de rechazo. Un ejemplo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, lo que le sucede a José con los hermanos. José es un ejemplo fiel de eso que sucedió ahí, en esas verbalizaciones de rechazo, porque sabemos que José tenía un vínculo muy estrecho con el papá, que sabemos pues que debía ser seguramente su figura de apego, pero tenía unos hermanos y sus hermanos eran mayores. Los hermanos también son cuidadores y son imágenes de vínculo seguro. Y yo me imagino cómo habrá sido la infancia de José, porque mientras por un lado tenía la atención, el cariño y el amor del papá, pues por otro lado los hermanos empezaron a construir un rechazo alrededor de él. Y ese rechazo tuvo que haber sido muy intenso, Fuerte. porque la Biblia menciona que a los 17 años, cuando él estaba pastoreando, entonces imagínense 17 en la adolescencia. En la adolescencia ellos
cometen ese crimen, porque eso es un crimen, o sea, lo que ellos Sí. hicieron con José fue un crimen. Entonces, y yo me ponía a pensar mientras estudiaba este tema, bueno, ¿cuántas palabras pudieron haberle dicho al pobre José mientras lo metían ahí? O sea, mientras lo bajaban a ese pozo, o sea, ¿cuántas cosas pudieron haberle dicho? Yo me imagino que le decían, mira, es que a ti nadie te quiere, eres un favorito molesto, tus sueños son ridículos, deja de alucinar. Yo me imagino toda la cantidad de palabras que le dirían. Mi padre va a llorar por ti, pero nosotros estaremos en paz. De hecho, hice la tarea de buscar cuáles eran esas palabras que pudieron haber salido en una situación como esas. Morirías en un pozo y nadie te extrañaría. Tu túnica es especial y ahora es nuestra porque no mereces una identidad. Yo me imagino toda la cantidad de palabras que tuvo que él recibir en ese momento de mucho estrés, donde se sentía solo, completamente solo. Pero lo que más me llama la atención de esta historia de José en la Biblia es cómo, a pesar de esa herida de rechazo, porque evidentemente fue una herida de rechazo, es un ejemplo fiel de lo que puede ser una herida de rechazo, Dios cumplió en él el propósito que tenía. Y eso también nos permite a nosotros entender de que independiente de la herida que nosotros tengamos, como una de rechazo que es tan intensa, tan fuerte, Dios cumple en nosotros su propósito si nosotros se lo permitimos. Amén. Si nosotros le permitimos que Él actúe en nuestra alma. Y podemos encontrar en la Biblia como Dios sana, sana y limpia tus heridas, dice la Biblia. Sana y está con nosotros. Entonces, independiente de la herida que nosotros tengamos, eso no nos cohíbe de poder salir adelante, de poder sanar y de poder cumplir con nuestro propósito de vida. Entonces, ante esa pequeña pregunta que hacía Jessica, que la respuesta nos dio pues para hablar mucho, nosotros podemos, sí se puede, claro que se puede, y se puede hacer, y sería mucho más simbólico hacerlo cuando tenemos nuestros niños pequeños durante esas etapas, porque lo hacemos mucho más consciente, la conducta está ahí presente en nuestros hijos, y es romper esas cadenas del pasado, y si tengo un niño de 7, de 6, de 4 años, soy mucho más consciente de la necesidad que él tiene de mí, lo puedo observar, y ahí puedo comenzar a reparar. Y mientras reparo a este niño, mientras no permito generarle heridas, por lo menos de manera consciente, pues también me estoy reparando a mí mismo, me estoy sanando a mí mismo. Maravilloso, André, qué lindo lo que nos mencionas y bueno, súper importante hacer esa autoevaluación, ¿no? Mirarnos. Yo siempre digo, en el afán a veces cometemos errores porque no nos detenemos precisamente a pensar, bueno, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy contestando así a mis hijos? ¿Por qué le estoy contestando así a mi esposo? Entonces, qué bueno eso que nos has contado, André, porque nos ayuda a hacer un alto y evaluar, mirar hacia atrás, buscar atrás, ¿cierto? En esas niñas que fuimos, en esos niños que fuimos, qué sombras tenemos de esa infancia. Y terminaste maravilloso, André, porque así es, Dios nos ha dado la vida, nos ha permitido estar en este mundo y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y así como en la historia de José, él lo engrandeció, ¿cierto? Y finalmente salvó a toda su familia, a Y tanta es, gente. y es un acto muy bello, porque es, yo tengo una Ujú. herida, no me quedo con la herida, porque la Exacto. sanación no va a eliminar el dolor no se elimina en la sanación, pero nos permite Ujú. dar o por lo menos elegir una respuesta de manera más consciente en lugar de tener respuestas automáticas donde también le estoy haciendo daño al otro. Y José lo que hizo fue, o sea, ante este rechazo, lo que buscó fue rescatar a sus hermanos y a su papá, ¿sí? O sea, él transformó una herida de rechazo en la posibilidad para entender y ayudar a otros, ¿sí? Para Así es. entender qué es el rechazo, qué es el estar rechazados de una comunidad, de una sociedad, y venga, yo los ayudo, ¿sí? Entonces, mira cómo se transforma una herida en la posibilidad de ayudar a otros y en la posibilidad de Ujú. ayudarme a mí mismo. Los otros son mis hijos, mi pareja, mi comunidad, las personas que yo tengo alrededor.
Entonces eso es Ah, bien sí. bonita esa historia de José para analizar desde esa herida de rechazo lo que él logró ser. Así es, André. Sobre Muchas gracias. Este tema es maravilloso y tenemos mucho más de qué hablar. Sin embargo, ya es momento de terminar nuestro programa. Así que, André, te agradecemos muchísimo por este tema tan lindo. A las personas que se han conectado con nosotros, no se vayan sin dejarnos su reacción a esta conexión. Si tienen algún comentario, este es el momento para dejárnoslo allí a través del chat. Si tienen preguntas para la próxima conexión, también nos las pueden dejar en el mensaje interno, a través también del chat, lo que ustedes consideren lo pueden decir. Es muy importante para nosotras su opinión, sus pensamientos también, su forma de sentir, cómo lo están percibiendo, lo pueden dejar aquí en la página de Conexión a Mamás. Gracias, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden compartir también este live con otras personas. Como les dije, no se vayan sin dejarnos su reacción, un corazoncito, una manita arriba, como quieran. Es importante para nosotras. André, invitamos a todas las personas a que se conecten con nosotras el próximo sábado a las 7 de la mañana y hoy que compartamos con las mujeres hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Feliz día a todas las mujeres de nuestra comunidad, de nuestro espacio de conexión a mamás. Dios les bendiga. Tenemos por acá un saludito muy importante para mí. Feliz sábado desde el Líbano. Muy lindo. Ya me Dios te imagino ese bendiga, papi. paisaje en el Líbano. Ay, sí. Ya me transporté. Tan rico. Un abrazo, papi. Un saludo a la mamá. Feliz día para todos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Claro que sí. Chao, chao. No se pierdan los programas. Ay, tenemos más mensajitos por aquí antes de irnos. Gracias, gracias, dice Karina Zamora, que no nos queremos perder nada. Prima, Divagué está conectada. Qué rico. Qué rico. Dios les bendiga a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Seguimos hablando acerca de las heridas de la infancia. Chao.